La vraie souveraineté, c'est d'avoir un président honnête et pas marionnette. On est fatigué des indépendances cha-cha. On est fatigué de danser vos cha-cha-cha. Una mesa, una jornada que tenemos previsto organizar para el día 25, el 25 Día de África, y con ese motivo pues habíamos preparado estas jornadas que tienen como título Día de la Liberación Africana, Afroespañolidad, Afropositividad, de Juan de Pareja a la propuesta no de ley. Vamos a tener una primera mesa, tendremos dos mesas, la primera va a ser ahora y luego después tendremos otra segunda mesa. La primera mesa tiene que ver con estados, pueblos y diásporas africanas, que es un aspecto que ya habíamos avanzado en el proceso de organización de las jornadas. El tema de los estados, el tema de los pueblos y las diásporas africanas, que son temas que de alguna forma configuran la realidad africana hoy en día, que creemos que podemos tocar, ¿no? Y que al mismo tiempo es un tema muy actual, porque linda directamente con la inmigración, con la realidad africana, también con la diáspora, es decir, cuál es el marco, desde dónde está la diáspora, dónde está el Estado, dónde está la nación, dónde están los pueblos, ¿no? La idea básica que teníamos cuando presentamos esta mesa, junto con Martino González, era que el Estado, como tal, en África y en el mundo africano, había ayudado a descontextualizar la nación y los pueblos, y que esa relación entre estados, pueblos y naciones pues también es consecuencia de muchas de las realidades que tenemos hoy en día, y que muchas veces no sabemos realmente cuál es el límite entre el Estado, la nación y los pueblos, porque son realidades que están muchas veces muy enmarcadas. Pero para hablar de este tema de una forma mucho más amplia y mucho más seria, tenemos a los ponentes que hoy hemos invitado, y que para mí son las mejores personas que tenemos, porque son las personas que están aquí, por tanto son las más importantes. O sea, que es importante que en España de la inmigración africana, por ella han pasado gente como Tafsir Diab, Mama Yuyo, muchos de los activistas de la inmigración que están en este momento en sindicatos como Comisiones Obreras en Murcia, mucha otra gente, pues ahí ha sido una organización referente en la inmigración africana, en la cultura africana y en la inmigración en general, ¿no? Desde mucho tiempo. Y ahora pues él representa la Asociación de Senegaleses en España, y también bueno, es una persona que conoce bastante el tema africano, y obviamente por eso también se le ha invitado, ¿no? Y además creo que también está haciendo una investigación, unos estudios al respecto. Tenemos a Ignacio Castillén, maestro, que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, a quien tenemos aquí a la parte derecha. Es una persona con la que hemos trabajado muchísimo para hacer este evento, es con quien estamos tratando de dinamizar un poco también los aspectos africanos y el debate. Y bueno, denunciaros que tenemos, junto con los esfuerzos que hemos hecho Ignacio y yo, y pues anunciaros que próximamente, el próximo curso, estaremos en disposición de poner en marcha un curso de maestría, un máster sobre pueblos, sobre historia, cultura y pensamiento africano. Así que ya para la gente que tenga algún interés al respecto, pues es producto de esos trabajos. Y también tengo conmigo al compañero Luis Alfredo Anacona, de la Fundación Vida, Grupo Ecológico Verde, que viene de Colombia y que también representa la otra parte, que es la diáspora, ¿no? La diáspora africana. La diáspora africana es desde los que salieron de África hace 300 años a los que acaban de llegar a hacer un poquito en patera. Todo eso es diáspora africana. No se sabe dónde empieza, cuál es el origen. Entonces, lo que hemos querido hacer en esta mesa es hablar de esas tres realidades, los estados, los pueblos y las diásporas. Ignacio Castillén conoce muy bien la parte que pueden ser los estados, la evolución postcolonial o la historia africana precolonial. El compañero Mamadou también conoce bastante el tema de los pueblos y los estados, y también la diáspora, porque la inmigración es diáspora. Y el compañero
Luis Alfredo pues también conoce la diáspora, ahora la diáspora afro-latinoamericana o latinoamericana y cómo eso se configura allí en Latinoamérica, en Colombia en general y demás. Intervención en términos un poco académicos o abstractos, tomando en consideración que existe una tendencia que yo creo que es un poco negativa cuando hablamos siempre de lo africano o de lo negro, que es una tendencia que viene desde hace siglos, pero que es uno de esos vicios que nunca se terminan de corregir, que es a caer un poco en lo exótico y en lo arcaico. Parece entonces como si el mundo negro y el mundo africano fuera un mundo que se rigiera por dinámicas diferentes que el resto de la humanidad. Yo lo que voy a intentar es argumentar es que justamente ocurre lo contrario, que realmente los pueblos negros y los pueblos africanos están hoy en día pasando aproximadamente por las mismas dinámicas y por los mismos procesos que el resto de la humanidad, si bien evidentemente con ciertas peculiaridades. Podemos decir entonces, centrándonos en el tema de esta mesa, que es el fenómeno de lo identitario en un sentido amplio, que hoy en día los pueblos africanos, como el resto de los pueblos del mundo, se encuentran en cierta manera estratificados entre distintas identidades. Tenemos evidentemente las identidades étnicas, que hay gente que se sigue empeñando en llamar tribales, que es un término totalmente inapropiado en este caso, que son enormemente poderosas, sabemos en muchas sociedades africanas. Tenemos las identidades nacionales, vinculadas a los nuevos estados surgidos hace justamente medio siglo y que son estas identidades, en la mayor parte de los casos, relativamente frágiles y relativamente en construcción. Y tenemos también unas identidades que podemos llamar supranacionales y transnacionales, como otra identidad africana en términos generales, o incluso más allá de la identidad africana, la identidad negra, que no solamente comprende lo estrictamente negro africano, sino también justamente los pueblos de la diáspora. En ese sentido, los africanos pues, viven distribuidos entre distintas identidades. Esto es una situación que se da también en el resto de la humanidad y que yo considero que es una situación bastante positiva y bastante adecuada para el mundo globalizado y progresivamente más internacionalizado en el que vivimos. Que exista ciertamente esa fragilidad de las identidades nacionales y que a veces se ha hecho quizá un poco de sangre en ese aspecto, ¿no? Y se ha insistido mucho en que entonces las naciones africanas no existirían como tales naciones, en que serían casi como realidades fantasmáticas o que los estados africanos serían estados sin nación, presuponiendo que todo estado tiene que referirse a una nación, que la nación sería como la comunidad humana a la cual se refiere ese estado. Bueno, yo creo que aunque este tipo de afirmaciones tienen una parte de verdad, la realidad es más compleja. En primer lugar, simplemente si la comparamos con Europa occidental, pues nos encontramos con que mutandis mutandis hay muchos puntos en común. También nos encontramos, evidentemente, en primer lugar, con que varios estados europeos son estados soviéticos. Tenemos el caso de Bélgica, tenemos el caso de Suiza, que casi no tiene que envidiar nada a muchos países africanos en cuanto a su heterogeneidad étnica, y también hay distintas etnias o nacionalidades europeas que están distribuidas entre distintos estados. En España tenemos el caso de los vascos, distribuidos entre España y Francia, pero por ejemplo tenemos el caso de los pueblos de habla alemana o de habla francesa, que están distribuidos también entre distintos estados. Los alemanes se reparten entre Alemania, Austria, Francia, hay también en Chequia, hay también en Polonia, hay también en Rusia y hay también en Italia. Los francófonos se reparten entre Francia, evidentemente es muy grande, pero también hay en Bélgica, hay en Suiza y no sé más, se dan en algún sitio. Entonces, estas situaciones se dan en la propia Europa, es decir, en la patria de los Estados-nación. Por lo tanto, quizá la situación africana no es tan alarmante, no es tan diferente en el fondo de la situación que se da en los propios países europeos, y en ese sentido no tendría que ser ningún obstáculo decisivo, ni ningún obstáculo infranqueable para la edificación con el tiempo, evidentemente, de estados y naciones más sólidos. El esqueleto o el basamento de la nación, pero la nación, como hemos visto, es mucho más que eso. La nación se refiere a un estado
o a un proyecto de Estado, y puede ser pluriétnica sin que tenga que haber ningún problema, porque junto a esta identidad, digamos, derivada de compartir una etnia, pues hay otro tipo de identidad, de sentido de pertenencia, que se establece simplemente sobre la base pues, de que vivimos juntos en el mismo territorio, ligados a un mismo Estado, tenemos relaciones comerciales, convivimos, etc. Y eso puede crear también una identidad. Entonces podemos decir que junto a este nacionalismo étnico, que yo creo que tiene claros límites y que genera muchos problemas en todo el mundo, podemos postular como alternativa lo que podemos llamar un nacionalismo pragmático. Un nacionalismo no tan obsesionado con las mitologías nacionales, ni con los orígenes nacionales, ni lo que pasó o no pasó hace siglos, sino con construir sociedades y países que funcionen. Justamente en este mundo de globalización en el que nos encontramos, pues está teniendo como consecuencia que son mucho más fáciles los contactos entre las personas y a todos los niveles. Y esto de cierta manera está desbordando a los Estados-nación. Es un tema que se habla mucho. No quiere decir, por supuesto, y yo no soy de la opinión de que los Estados-nación vayan a desaparecer, pero sí parece que sufren un cierto redimensionamiento. Sufren una cierta pérdida de importancia con relación a organizaciones transnacionales, a empresas transnacionales, a los propios movimientos migratorios, etc. ¿no? Pero yo creo que van a seguir teniendo un peso importante. Y en este mundo justamente de relaciones internacionales, de cuando uno se puede contactar con el resto, con la otra punta del planeta mediante internet, mediante el teléfono móvil, y donde prácticamente vas a cualquier país y te encuentras gente de cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Que es una experiencia bastante novedosa, pues nos encontramos con que van surgiendo lo que podemos llamar unas identidades tanto supranacionales como transnacionales. Existen por una parte identidades que rebasan, que abarcan, que desbordan el marco de las viejas identidades nacionales. No tienen por qué anularlas, porque como he dicho, pueden ser identidades a otro nivel. Por ejemplo, se empieza cada vez, en cierta manera, la identidad africana o la identidad negra, pues justamente por estos procesos cobra importancia, ¿no? Cobra importancia sobre todo mucho por la propia migración. Uno puede ser de una determinada etnia, de un determinado país, pues claro, se va a Europa y a los europeos eso les importa poco, la verdad, no vamos a engañar. Lo que les dicen que este es africano y el negro. Entonces, casi de manera automática, el africano o el negro o el latino o el árabe y tal, digamos, tienden con mayor facilidad a unirse, a buscar puntos en común, y eso también favorece el desarrollo de estas identidades supraétnicas. O también se da, por ejemplo, claramente en el ámbito latinoamericano. Tenemos la identidad latina, ¿no? Y cómo ha sido promovida, por ejemplo, por toda la industria del espectáculo, por el cine, por la televisión, por la música, y se ha creado incluso un estilo físico latino y un tipo de música cantante latino, que no es exactamente lo de ningún país en concreto. Es una especie de cosa nueva, pero cosa nueva, un poco mutante, pero en la cual se reconocen millones y millones de personas. Pasa también con el africano, pasa también de cierta manera con el musulmán. Por ejemplo, el concepto de umma islámica, que ha sido un concepto de la comunidad de los creyentes, pero justamente en este mundo de transnacionalización, de donde uno se entera por la televisión de lo que pasa en la otra punta del mundo, de repente se vuelve como más real, menos virtual, o sea, tiene más sustancia, es más real para la gente, ¿no? Y junto a estas identidades supranacionales que engloban lo nacional, también podemos hablar de las identidades transnacionales, las que atraviesan las naciones. Son sobre todo las viejas identidades étnicas. Por ejemplo, hemos visto que las etnias, muchas son supraestatales, o sea, en el sentido o pluriestatales, en el sentido de que están en distintos estados, y ahora justamente además con las migraciones te encuentras gente de distintas etnias, pues en Europa, en América o en donde sea. Todo esto hace que además, gracias a los medios de comunicación, a internet, etc., es más fácil recrear unas determinadas identidades étnicas que entonces están atravesando las fronteras de distintos estados. Uno puede ser Wolof, puede ser Fang, puede ser lo que sea, con independencia del país concreto en el que viva y mantener contacto con otros de su misma etnia y hacer festivales, determinadas actividades culturales, etc. Todo esto es muy enriquecedor, pero sin embargo es cierto que en el caso africano en concreto, claro, plantea un cierto problema en el sentido de que como los estados nacionales son todavía un poco débiles y las identidades nacionales son todavía débiles, pues existe un poco el peligro de que estas nuevas identidades hayan llegado demasiado pronto en relación con el Estado que llegó con la nación que llegó demasiado tarde. Y que entonces estos estados se convierten un poco en competidores
de las identidades nacionales llegan un poco más difícil consolidarlas. Hola. Yo la voy a enfocar sobre más, no solamente sobre las relaciones que hay entre los pueblos y la diáspora, pero más sobre el papel de la diáspora en el desarrollo de los países de origen. Y eso también llamará la interconexión que debería existir entre la diáspora y los estados y la responsabilidad de la diáspora hacia los pueblos también. Y como lo sabéis, la diáspora ha jugado y continuará a jugar un papel muy importante en el desarrollo de los países de origen y a lo mejor podríamos también decir el papel que juegan los medios de comunicación, las redes para la consolidación de las redes de los migrantes en los países de acogida. Y cuando nos referimos a la diáspora, nos referimos a todos los que se han ido de sus países de origen para en búsqueda de mejorar sus condiciones de vida y que se han juntado en Europa, en América y en todos los puntos, los rincones del mundo. Y lo que también se puede caracterizar la diáspora particularmente africana, a diferencia de las otras diásporas, es que es una diáspora menos organizada. Y si ponemos el ejemplo de la Convención Mundial de los Chinos, el Congreso Judío Mundial, eso al nivel de las cifras podemos decir que la diáspora africana es de lejos menos importante que la diáspora china, por ejemplo, que puede alcanzar hasta 60 millones de personas. Y se indica también en estas estadísticas que la diáspora africana en los países de la OCDE alcanzan algo como 7 millones de personas. Entonces, para comparar y ver el peso que tiene la diáspora africana en el mundo. Si tomamos el ejemplo de los primeros migrantes de Senegal hacia Francia, era por razones económicas, pero siempre también que había en los países de acogida factores de atracciones que han facilitado la integración, porque había políticas migratorias que han facilitado la llegada de los migrantes hacia los países de acogida, que había también una falta de mano de obra, que esos países industrializados necesitaban en ese momento mano de obra. Entonces eso también era uno de los factores que han facilitado la llegada de esos migrantes. Otro factor enfrentado a conflictos armados, entonces esos conflictos también han generado desplazamiento muy importante y por lo tanto también un flujo migratorio hacia muchos países de Europa y también de otros países del mundo. Haciendo proyectos individuales, que todo el labor que han tenido de su trabajo en los países de Europa ha sido orientado más en proyectos de construcción en el sector inmobiliario, porque también era un sector más seguro para poder también seguir generando también ingresos para ellos y para sus familias. Eso también era un aspecto muy importante que podemos ver de lo que se trata hacia la utilización de esas remesas, que no han sido orientados hacia actividades productivas, pero creo que también eso lo decimos siempre, que las remesas son cosas que son personales, que no se puede siempre decir que hay que orientar las remesas hacia actividades productivas, aunque claro, eso es verdad que la orientación de esas remesas hacia actividades productivas podrían generar empleo, también podrían ayudar al país en el tema de crecimiento económico. Entonces, que son los países ricos que robaban a los países pobres. Entonces, eso creo que ha creado bastantes problemas en África a nivel económico, a nivel de la educación, y había una vacación bastante importante. En Ghana se dice que a nivel médico había una vacación de algo entre 42 y 50% de vacación de personal médico que se han ido fuera de Ghana.
Entonces creo que lo que hay que, aparte de ese momento, de la constatación de lo que había generado esta pérdida, esta fuga de cerebro de África, y lo que se trataba es también de ver un momento cómo cambiar el chip, cómo también facilitar que todas estas pérdidas se podría también generar en más beneficio para los países de África, cómo capitalizar esa pérdida y apoyando a esos africanos calificados para regresar en África y participar en el desarrollo de África. Es lo que también se ha hecho a partir de iniciativas de algunas organizaciones a nivel multilateral, y la OIM desde los años 1983 inició un programa de retorno y de reintegración de los cuadros africanos calificados, y en este año prácticamente ha habido más de 2.000 africanos de 41 países que han podido regresar a África y participando de manera importante en el desarrollo de esos países de África. No ha habido una diáspora muy unida que podría pasar de todo su peso para ver y imponer una dirección en la cual hay que ir para facilitar el desarrollo de África, para imponer a los estados de África la dirección que hay que seguir. Y creo que esta responsabilidad hay que luchar para que pueda existir, que la unidad también de la diáspora sea una realidad, que sea a estos países o a esta región de Latinoamérica, América y Caribe por medio de lo que fue la colonización de la corona española en el tiempo de la colonia, el cual hizo que estas regiones, con el pasar de los años, hubiera un mestizaje, y el cual nos volvimos una sociedad pluriétnica y pluricultural, que igualmente a través del tiempo ha tenido más fuerza, ya que todas esas asociaciones y movimientos africanos dieron gran parte de su cultura a lo que ha sido América y el Caribe. Todo eso gracias a movimientos de hace tiempos que fueron los que siempre apoyaron lo que fue la diáspora africana para poder que los grupos afrodescendientes fueran más visibles a través del tiempo en América. También gracias a ese movimiento que fueron visibilizados, han habido grandes crecimientos económicos, deportivos y culturales, que eso ha sido gran parte un apoyo, o fue la gran herencia que pronto nos ha dado los pueblos africanos, que han sido en lo deportivo, en lo económico y cultural, han dado gran parte de beneficio a lo que ha sido el mestizaje con los pueblos americanos. También podemos hablar que las sociedades americanas o la sociedad hoy en día le ha dado más visibilidad a los pueblos afrodescendientes, el cual estas acciones han hecho que las organizaciones internacionales vean más abiertamente a organizaciones el cual protegen y van en pro de los derechos de la raza, de todas las razas. También podemos ver que las identidades étnicas han sido a través del tiempo en Sudamérica, en América Latina, gran parte de un tiempo racismo, pero con el tiempo ya se ha dejado aparte ese racismo que venía del tiempo de la esclavitud. Ya hoy en América Latina ya hay un poco ya más identidad de la raza africana, de la raza afrodescendiente, porque gran parte de nuestros pueblos son del mestizaje de aquellas colonias, ¿no? En América Latina y en ciertas partes de América y el Caribe ya en unas regiones, en unos países se ha radicado más los afrodescendientes con mayor potencial, el cual son regiones que en el caso de América, el Caribe son islas, en el caso de Sudamérica son partes de la costa, el cual se ha radicado mucho, el cual porque el tiempo de la migración se asentaron, fueron los asentamientos primero de los inmigrantes que llegaron en el tiempo de la conquista. De ahí pasaron a entrar a las partes más centrales de las regiones y a los países en los cuales hoy son conocidos como todos los de Sudamérica. En la región de Colombia, que específicamente somos nuestra organización, tiene gran representación afrodescendiente. En Colombia hay gran parte de acentos
de afrodescendientes con mayor magnitud, que son la zona del Chocó, Buenaventura, que igualmente han hecho gran aporte enriqueciendo el deporte, la cultura para nuestra comunidad, nuestra sociedad. También acciones, quiero subrayarlo, contaban siempre con el sello de los estados extranjeros. Desde cuando el Estado era un reflejo de la voluntad del rey, a cuando el Estado empezó siendo una conquista de la burguesía, de la disputa del poder, es decir, en toda la era moderna y contemporánea, esta agresión ha contado con el sello del Estado, en este caso estados extranjeros entonces, y no podemos negar que este fue el pasado lejano y reciente. Como no tenemos mucho tiempo y el coloquio nos aclarará más cosas, quiero decir que medio siglo después, más o menos, a partir de la década de los 50, 60, en el caso de África, se observa más de lo mismo. Una descolonización que en idiomas no africanos y políticas extranjeras. Son características de arbitrariedades que los estados africanos, han recogido y expresan. No significa que no tuvieran sus propias fronteras, no significa que no tengan sus propias lenguas e idiomas, y no significa que no tengan sus propias instituciones y enfoques políticos. Eso es lo que hay, eso es lo que hemos heredado. Dice que la soberanía de Guinea Ecuatorial reside en el pueblo de Guinea Ecuatorial. La soberanía reside en el pueblo. Eso ha creado un problema porque a la hora de que los pueblos de Guinea Ecuatorial intentan invocar ese derecho para que el propio gobierno o el propio Estado articule mecanismos para la democracia, le dicen que la soberanía del pueblo no es de los pueblos, es del pueblo de Guinea Ecuatorial. El pueblo de Guinea Ecuatorial, en el sentido que utilizo aquí el término pueblo, no existe. Pero tiene la soberanía de Guinea Ecuatorial porque la ha heredado desde la descolonización. Es un ejemplo. O sea, mientras la soberanía esté secuestrada por el Estado y un pueblo, el que sea, en ese caso no me refiero al pueblo, el ejercicio del poder secuestra esa soberanía y no se devuelve la soberanía a los pueblos no podrán articular nuevas formas de gobierno y de democracia. Esto es una solución. Lo que ha dicho David, no sé si llamarlo folclorización, yo lo llamo esa visión tarzanista, ¿no? De localizar siempre África en la película de Tarzán, o sea, dando a entender que África no está civilizada, en ese lenguaje que tiene pues, la izquierda, ¿no? La izquierda general, la izquierda de referirse a África. Y luego está también la denigración de los medios de comunicación, cuando están siempre estigmatizando África, y eso lo han explicado bien. Pero para mí lo más importante es el despotismo ilustrado de la izquierda, sus ONGs principalmente. Me he especializado en literatura oral, que es la literatura que se transmite mediante la voz, y he estudiado mucho los tópicos, los estereotipos que hay sobre poblaciones diversas, sobre las poblaciones africanas en España, pero también sobre los otros, lo que llamamos la otredad o los otros, que tienen muchas más manifestaciones. En España tenemos muchos chistes o estereotipos también sobre los portugueses y sobre los alemanes y sobre los franceses, no solo sobre los africanos y viceversa. En todas partes existe esto. Entonces, quiero remontarme un poquito, porque creo que es una cuestión muy interesante, y aunque sea un poco abstracta. Yo, cuando estudié en España, y seguramente muchos de los que estamos aquí, nos han dicho que la lengua española y la cultura española nos han dicho que somos indoeuropeos, que salimos del tronco indoeuropeo, ¿verdad? Eso, pues,
nos hemos criado desde niños con eso, y yo cuando estudié, yo estudié Filología Hispánica, y cuando estudié en la universidad, pues me decían eso, que somos indoeuropeos, lo cual, pues en aquel momento uno se lo aprende de memoria, porque hay que examinarse de eso, ¿no? Pero luego uno dice, anda, esa palabra no es inocente, es una palabra que excluye cosas, ¿no? Excluye lo semítico y excluye lo africano, cuando por otro lado sabemos bien que en realidad venimos todos de África, ¿no? Esa palabra de indoeuropeo, que es un tópico en sí mismo, ya un estereotipo, nació en Alemania en el siglo XVIII y desde entonces ha dominado por completo el panorama de las ciencias humanas y sociales y lingüísticas, ¿no? Que hoy en día algunos estamos empezando a ponerla en cuestión, porque nos parece que debe de ser así. Incluso, por poneros un ejemplo de algún intento que se está haciendo para que dejen de considerarnos a los españoles indoeuropeos y nos dejen ser un poco africanos y un poco de todo, ¿no? Pues hace, a los españoles y a los europeos en general, hace unos años un especialista anglosajón que se llamaba Martin Bernal publicó un libro muy famoso que se llama Black Athena, Atenea Negra, que defendía que lo que creemos culturas indoeuropeas clásicas, ¿no? Que serían sobre todo, partiría de la griega y la latina, la romana, pues él defendía que esas culturas venían de África. Primeramente voy a decir que primero la afroespañolidad existe. No es verdad que en España no hubiese presencia de negros. En Sevilla había 3/4 partes de la población sevillana, según la propia crónica del siglo XVI, dicen que eran mayoritariamente negras. Y lo afirma también un autor como José Luis Cortés, que siempre niega en público lo que afirma en sus libros, porque a lo mejor cree que la gente no le lee y luego resulta que lee. Pero yo he empezado, por ejemplo, con esta imagen que les voy a poner, que es la Virgen de la Moreneta, una virgen catalana, una virgen pero son unas vírgenes del culto a Isis, que existen en España y que son vírgenes evidentes de origen griego, de egipcio, en España, ¿no? Con lo cual estamos remontándonos casi a 20.000 años de antigüedad no sé. Giselle, según dicen, tiene 5.000 años, ¿no? Por ahí. Y después, pero los propios egipcios en su propia narrativa del origen de sus pueblos, según dicen ellos en el famoso libro de las columnas, que el primer faraón, Mefres, que venía del sur, de acuerdo con los cálculos que ellos dicen, que los cálculos que hay ahora no pueden ser 5.000 años, tiene que ser mucho más porque es imposible, o unos están equivocados u otros no. Prefiero pensar que los egipcios tienen más razón que nosotros, aunque tenemos internet, pero bueno. Fotos hacían pinturas de él, pero el gobierno se guardaba las monedas de la esfinge de este hombre para saber realmente cómo era físicamente, porque dentro de 1000 años pues Michael Jackson aparecerá rubio con ojos azules porque no habrá fotografías ni vídeos. Entonces, le falta poco, ¿no? Entonces, le faltó poco. Este señor que aparece ahí, en la descripción pura que la comisión, una de las comisiones que se hizo de la figura de Aníbal, y este es uno de las familias que fundaron la ciudad de Barcelona, que por ahí viene lo del nombre de Barcelona, de la familia Bar. Entonces, el fundamento de la afroespañolidad, de la presencia de los negros en España, es mucho más antiguo de lo que nos creemos. Y en segundo lugar, para entender también la presencia de los negros hay que ir siempre a la cuestión etimológica. Los pueblos de cualquier parte del mundo no llaman de acuerdo con lo que también afirma el profesor, no llaman a otro negro de una forma que no sea o despectiva o cariñosa. En Argentina hubo un presidente que llamaba Doctor Chocolate, obviamente porque era negro, si no, no se lo llamaría, y se llama Domingo de Rivadavia. Casualmente este presidente nunca aparece su foto en ninguno de los libros de historia, aparece en todo, pero cuando llega hay un salto que no aparece su foto, ¿no? Entonces la etimología es muy importante para ir al origen de las cosas, ¿no? Cuando decía cosas como que
que a los negros no se les podía dar vino solamente el 25 de diciembre, que era el día del Señor, para que no se emborracharan. Y a los gitanos no podían estar a las 6 más tarde, a las 6 de la tarde no podían estar en el centro de la ciudad porque armaban ruido y había un montón de cosas para legislar la actividad de los negros y los gitanos, lo cual significa que eran bastantes, por lo cual significa que esas personas ya tenían un cierto arraigamento en la sociedad, porque para crear un marco normativo de algo tiene que ser que esas personas existen, ¿no? Luego hay otro marco legislativo que es el famoso Código Negro. Código Negro, que es el código legal para tratar a los esclavos negros, es un marco legislativo que se crea en España. Además se crea en un marco de ilustración, del siglo XIX, o sea, no era una barbarie, es decir, dentro de lo que cabe, pues tenía ese menos latigazos que el Código francés. Un negro en el Código francés podía demandar a su amo. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama Los Negros, donde un negro demanda a su amo porque le maltrataba, y esa demanda llega hasta París, y la Corte Suprema de París falla en Haití contra el amo. Entonces el amo lo que hace es